Se lo dijeron en voz baja, sin rabia, sin orgullo, solo hechos. Un único mensaje fue transmitido a las estrellas, escrito con una voz lo bastante fría como para helar soles. No entren en el espacio, Saúl. No pongan a prueba la paciencia de nuestra especie. La humanidad no olvida. La humanidad no perdona. Pero la galaxia no escuchó. Porque durante muchísimo tiempo, la humanidad fue vista como una anomalía. Una especie nacida demasiado tarde para importar, demasiado emocional, demasiado volátil. Sus sistemas eran pequeños, sus flotas anticuadas y su política un desastre. La coalición creía que la Tierra ladraba como una bestia tras una jaula cerrada. Ruido, nada más. Y así, la jaula fue puesta a prueba. Comenzó cuando el Pacto Ardiente, una colección de especies engreídas y autoproclamadas iluminadas, transgredió el territorio, no para la conquista, sino para lo que llamaron estabilización. Enviaron naves, drones, asesores. Hablaban en discursos sobre paz, unidad, gobierno compartido. Pero la Tierra ya había visto colonizadores antes. Esta vez venían vestidos con túnicas en lugar de armadura. Primero llegaron las exigencias, luego los estrangulamientos económicos, después el sabotaje de los sistemas de terraformación de Marte, y luego la presencia de seguridad colocada sobre la órbita de Luna sin ser invitada. Querían el control, no la guerra. Pero el control es una forma lenta de violencia. La Tierra envió un mensaje. Retírense. Esta es su última advertencia. El Pacto Ardiente respondió con silencio, luego con sanciones, y después con un bloqueo. Así que rompieron el último sello. El hombre que autorizó la represalia no era un político, no era un diplomático, ni siquiera un general. Una vez fue un minero de Ganimedes, un don nadie que había visto a su hermano ser arrojado al espacio por una nave patrullera de la coalición por contrabandear carga no autorizada, que era solo comida. Pasaron los años. Ascendió en el escalafón no con política, sino con brutalidad y silencio. Nunca sonreía, nunca pedía las cosas dos veces y nunca olvidó el día en que las estrellas le robaron a su familia. Su nombre era Visop. Visop ordenó el protocolo Cielo Negro. No fue una invasión de flota. Eso habría sido demasiado amable. En cambio, la represalia de la Tierra fue invisible, silenciosa, como la culpa en el pecho de un mentiroso. Se lanzaron minas de ondulación cuántica en los sectores controlados por el pacto, indetectables, impredecibles, irrastreables. Una por una, sus estaciones de retransmisión murieron. Sus comunicaciones se hicieron añicos. Las rutas comerciales colapsaron. Cientos de colonias se apagaron de la noche a la mañana sin un grito. Solo silencio. Para cuando el Pacto Ardiente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la Tierra había desaparecido. Escudos arriba, camuflada. No escondiéndose, solo esperando. La galaxia suplicó una respuesta. La coalición pidió diplomacia. El Pacto Ardiente gritó pidiendo justicia. Y la Tierra no concedió nada de eso. Porque lo que nunca entendieron fue esto: los humanos no van de farol. Y cuando dan una advertencia, no es una negociación. Es el fin de una. Ahora la guerra no solo se avecinaba. Ya había comenzado. Y la mayor parte de la galaxia ni siquiera sabía que ya estaban en guerra. La comandante Tea Bunari nunca había visto pánico en el pleno de un consejo hasta ahora. La coalición interestelar, antaño un engreído panel de especies ancianas que veían a la humanidad como a un niño extraño con un palo afilado, estaba en pleno colapso. No porque hubieran sido atacados directamente, sino porque todo se estaba desmoronando a la vez. La comunicación con el sector Kappa 91 lleva caída 72 horas. Los convoys comerciales de Ilium Prime informan de apagones completos en 5 rutas de salto. Las estaciones de ayuda de emergencia en Tau Arcus no recibieron envíos de suministros este ciclo. Uno por uno, los informes se amontonaban. Las colonias se estaban apagando. No en llamas. No bajo asedio. Simplemente desaparecidas, silenciosas, como si hubieran sido arrancadas del vacío. ¿Hemos confirmado la implicación de la Tierra?, preguntó uno de los ancianos. Bunari se levantó de su puesto. Su tono era más frío de lo habitual,
y su piel gris azulada había palidecido por la falta de sueño. No tenemos pruebas directas, pero los ataques son quirúrgicos, precisos. Sin pérdidas más allá de la infraestructura, sin cifras de muertos todavía, solo aislamiento, otro consejero siseó. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Porque solo los humanos juegan a este tipo de juego, espetó él. Nos advirtieron y los ignoramos. Silencio. La cámara del consejo se oscureció ligeramente mientras una fluctuación solar exterior pasaba a través de la cúpula de observación. Las sombras cayeron sobre rostros cansados y arrogantes. Nos dijeron que no interfiriéramos, que no bloqueáramos. Asumimos que era desesperación. Una pose, continuó Bunari, con la voz tensa. Pero la tierra no posa. Observan, construyen y luego toman represalias. Alguien susurró, esto no es una represalia. Es un genocidio. No, replicó él sombríamente. Es peor. Es estrategia. A 3 años luz de distancia, bajo el casco roto de un carguero minero fuera de servicio que orbitaba una roca olvidada llamada Penumbra 9, un hombre estaba agazapado en la oscuridad. Su nombre era Orin. Era delgado, lleno de cicatrices y feo de una manera que hacía que la gente lo recordara. Un ojo era sintético, el otro de un verde desvaído y apagado por la guerra. Sus brazos eran reales, pero estaban rellenos de una malla de mioma de microfibra que hacía que el hueso se sintiera como acero. No hablaba a menos que fuera necesario. No lo necesitaba. Una pequeña voz zumbó en su oído. Unidad Eco en posición. 6 minutos para la entrega de la carga. Se dio 2 toques en su implante del cuello, confirmación enviada. Esta era la Operación Deriva, una de las más de 200 misiones irrastreables que se estaban llevando a cabo a la vez. Cada una apuntaba a un punto de estrangulamiento crítico en la infraestructura del pacto. No para matar, todavía no, solo para borrar el control. Pieza por pieza. El Pacto Ardiente había construido un imperio basado en la conveniencia, sistemas automatizados, gobierno gestionado por IA, recursos descentralizados. Sin eso, no eran más que burócratas en pánico rodeados de civiles hambrientos y subfacciones furiosas. Orin no solo estaba cortando la energía, estaba cortando el orden. Observó el carguero girar lentamente, proyectando largas sombras sobre el planeta negro de abajo. Parpadeó una vez y su ojo sintético se ajustó a un escaneo de largo alcance. 2 naves patrulleras de la coalición flotaban al otro lado del cinturón de asteroides. Demasiado lejos para verlo, demasiado lentas para detener lo que se avecinaba. 5 minutos. Recordó una época en que la Tierra pedía aliados. Una época en que la humanidad quería un asiento en la mesa, no por poder, sino por seguridad. Era un soldado entonces, recién salido del Comando Europa. En la época en que todavía creían en los apretones de manos y las conversaciones de paz, cuando los humanos todavía creían que podían cambiar la galaxia con confianza. Luego vino la estación Quirón. Un recuerdo ardiente. El hermano de Orin estaba destinado allí, un centro de ciencia del espacio profundo cofinanciado por el Pacto Ardiente y la Tierra. Era terreno neutral hasta que el Pacto decidió que no lo era. Enviaron una flota de inspección, dijeron que era rutinaria, que sería pacífica. 17 horas después, la estación se desconectó. Las naves de rescate no encontraron más que vacío y cadáveres congelados. El Pacto culpó a un fallo del reactor. La Tierra enterró a 12.000 personas. Ese día, Orin dejó de creer en la paz, y la humanidad dejó de enviar advertencias sin consecuencias. De vuelta en las cámaras del Consejo, Bunari estaba solo ahora. Los demás se habían retirado. Cobardes, todos ellos. Miró los registros de transmisión de los últimos 2 días, patrones que le ponían la piel de gallina. Cada sistema de retransmisión controlado por el pacto que había sido apagado seguía una ruta. No era aleatorio, no era caótico. Era una soga y se estaba apretando. Abrió una línea segura. Conéctenme con la capitana Rantov de la flota Valkar. Un momento después, la pantalla parpadeó. Apareció una mujer severa con escamas de cobre oscuro y crestas faciales irregulares. Sus ojos eran agudos, ilegibles. Bunari,
Necesitamos que su flota patrulle el sector 87 hasta el 91 inmediatamente. ¿Te refieres a los que la Tierra ya borró? Su mandíbula se tensó. No borraron nada. Están aislando, preparándose para algo. Son humanos. Son emocionales. Se consumirán. No, dijo él, y esta vez no había duda en su voz. Los malinterpretas. Los humanos no actúan por emoción. No como nosotros. Ya no. Aprendieron. Evolucionaron. Ahora actúan por memoria. Ella parpadeó. Recuerdan lo que hicimos. Y no se están consumiendo, dijo Bunari en voz baja. Se están enfriando. Eso es peor. La misión de Orin se completó sin un sonido. Una única detonación, perfectamente sincronizada, rompió el núcleo del repetidor y desordenó su encriptación cuántica. Sin fuego, sin explosión, solo silencio y con ello, el número 9 desapareció de todos los sistemas de navegación en el espacio cartografiado del pacto. El apagón se extendería hacia afuera. En cuestión de días, 4 colonias comerciales perderían el contacto. 2 líneas de suministro fallarían. El gobernador planetario se vería obligado a retirar las fuerzas de la milicia solo para estabilizar a la población. Los recursos se agotarían. Las protestas estallarían. Las facciones locales lucharían. Todo sin que una sola nave humana fuera vista. Esta no era una guerra librada con acorazados. Se libraba con la supresión. La Tierra había descubierto algo aterrador. No tienes que matar a un imperio. Solo tienes que desenchufarlo. 2 semanas después, la galaxia se ahogaba en sus propias suposiciones. Miles de civiles estaban varados sin transporte. Los disturbios se extendieron por las colonias del borde interior, escasez de alimentos, fallos en la filtración de agua. La coalición intentó mantenerse al día, pero el daño era asimétrico, no había ejército al que enfrentarse, ni rostro al que golpear, solo la mano invisible de una especie que una vez rogó ser escuchada y ahora se aseguraba de que su silencio fuera más fuerte que los gritos. En un movimiento desesperado, el Pacto Ardiente envió una nave emisaria hacia Saúl. Banderas blancas, señales de paz, un mensaje directo a la Tierra. El mensaje nunca llegó a su destino. A mitad del viaje, la navegación de la nave se apagó. Todas las cartas estelares de su base de datos se desordenaron. Los sistemas de emergencia fallaron. Derivaron durante días antes de quedarse sin energía. El único mensaje que recibieron fue una corta ráfaga de estática. Luego, una sola frase se grabó a fuego en la pared interna de sus sistemas. Vuestra oportunidad de escuchar fue antes de la advertencia. De vuelta en la Tierra, bajo un búnker enterrado en la antigua cordillera de los Apalaches, Bishop revisaba los informes, cientos de ellos. Su equipo permanecía a su alrededor, en silencio, esperando. No habló durante un largo rato. Parecía más viejo ahora. No por la edad, sino por el peso. El tipo de peso que solo un hombre podía llevar cuando había elegido no solo la venganza, sino su ejecución, medida, calculada, necesaria. Tomarán represalias con el tiempo, dijo uno de los comandantes. No lo harán, replicó Bishop. ¿Por qué? Porque ya están muertos. Simplemente no se han dado cuenta todavía. Nadie respondió. Él levantó la vista. Su rostro era de piedra, pero sus ojos estaban cansados. Nos dejaron pudrirnos durante décadas. Usaron la paz como una cadena. Pensaron que rogaríamos por comida. Ahora rogarán por ser perdonados. Y si ruegan lo suficientemente fuerte, hizo una pausa, y luego dijo lo que todo ser humano en esa sala ya sabía. Nosotros no perdonamos. 6 sistemas del pacto se habían oscurecido por completo. 3 más estaban perdiendo el control día a día. El descontento civil ya no era una amenaza. Era una epidemia desde arriba. La galaxia todavía parecía pacífica. Las estrellas todavía ardían. Los planetas todavía giraban, y el vacío todavía transportaba la luz a través de distancias imposibles. Pero bajo ese silencio, los imperios se deshacían como un hilo tirado del borde de una capa gastada. El Pacto Ardiente sangraba por 1000 cortes invisibles, y la Tierra ni siquiera había disparado un solo tiro en combate abierto todavía. No lo necesitaban.
Todavía no. De vuelta en el corazón del mundo central del pacto, Bailey 5, dentro del gran palacio de cristal y piedra del acuerdo, el ministro Liren Taske estaba sentado, encorvado en su ornamentado asiento, con la cabeza entre las manos. Su túnica, una vez perfectamente cuidada e incrustada con joyas brillantes, ahora colgaba arrugada sobre sus hombros. El aire estaba cargado de tensión y sudor. A su alrededor, sus colegas ministros discutían, gritaban, suplicaban acción. Están usando tecnología de sigilo robada. Deberíamos haber purgado su ejército cuando tuvimos la oportunidad. Debemos abrir las comunicaciones, ofrecer reparaciones. Han sabotajeado nuestras vías de salto, nuestros repetidores, nuestros sistemas de grano. ¿Qué quieren? Liren sabía exactamente lo que la Tierra quería. Nada. Ese era el mensaje. La Tierra no quería paz, ni venganza, ni territorio. Querían que el recuerdo doliera. Querían que cada consejero, cada almirante, cada diplomático que una vez los desestimó, sufriera sabiendo que la humanidad podría haber destruido todo directamente, pero en su lugar eligió dejarlos con sus fracasos, para que se ahogaran en su propia cobardía. La Tierra no solo castigaba con armas, sino con vergüenza. Y eso dolía más. ¿Qué hay de la flota Valkar?, preguntó alguien. Ha quedado en silencio, espetó otro. Ese sector se apagó hace 3 días. No destruido. Sin restos, sin sos, simplemente desaparecido. Eso hizo que la sala volviera a quedarse en silencio. El silencio era ahora peor que cualquier explosión. El problema ya no era militar. Era psicológico. En todos los mundos del pacto, la confianza en el liderazgo se desmoronaba. Los civiles habían salido a las calles con carteles que decían, ¿dónde está nuestra comida? Y despertasteis a los humanos. En Griven 3, los disturbios arrasaron 15 distritos cuando los envíos de raciones no llegaron por 3ª semana consecutiva. Las fuerzas policiales locales estaban desertando. Los gobiernos planetarios más pequeños amenazaban con separarse. Incluso susurros de guerra civil resonaban en los canales secundarios. Liren se levantó lentamente. «Tráiganme a los humanos», dijo. Alguien se burló. «¿Crees que vendrán a la mesa ahora?» «No me importa. Quiero que se envíe un emisario. No un mensaje. Un cuerpo. Alguien con sangre en las venas y miedo en la voz. Envíenlos a través del sector de si lo logran, sabremos que la Tierra está escuchando, y si no lo hacen», miró hacia la enorme ventana donde las estrellas parpadeaban con falsa inocencia. «Entonces ya estamos muertos». En el extremo más alejado del cinturón de Juno, la nave Sarapene flotaba en silencio bajo un cúmulo de asteroides, su casco pintado de negro con capas amortiguadoras de radiación. Dentro, Orin observaba una docena de pantallas mientras superposiciones digitales brillaban en su ojo sintético. La red de mando de la Tierra se iluminaba con más rojo que verde. Cada punto rojo era otro nodo, estación o repetidor del pacto inutilizado. No destruido, solo muerto en el agua. Pero ahora la directiva había cambiado. Bishop había dado nuevas órdenes. Ya no aislar, atacar. Orin y otros 3 especialistas recibieron luz verde para comenzar la fase 2, fuego de precisión. Objetivo confirmado, zumbó la voz en su comunicador neural. Base de retransmisión del sector, anillo exterior del sistema VA, defensas mínimas, infraestructura de alta prioridad. Permiso para atacar. Orin no respondió de inmediato. Miró fijamente el perfil del objetivo. No era una base militar. Era un centro de red, uno que controlaba 5 sistemas meteorológicos planetarios, el enrutamiento de energía para la producción de alimentos orbitales y miles de líneas de comunicación de emergencia. Destruirlo no solo oscurecería un planeta. Arrojaría a 5 al hambre y al caos de las tormentas. El pacto no tenía copias de seguridad. Nunca pensaron que las necesitarían. Siempre asumieron que estaban a salvo. «Ataquen», dijo, y luego tocó la pantalla para confirmar el ataque. No parpadeó cuando la señal se cortó. Había visto lo que hacía el hambre, visto cómo comenzaban los disturbios, cómo los padres robaban a sus hijos, cómo hombres buenos golpeaban a sus vecinos hasta la muerte por pasta de proteínas. Orin no lo disfrutaba, pero la Tierra había intentado el camino suave.
Intentaron la paz, los tratados, la coexistencia. ¿Y qué hizo la galaxia? Arrojó al espacio a sus diplomáticos, aplastó su comercio, se burló de sus advertencias. El único lenguaje que quedaba era la consecuencia. 2 días después, la nave emisaria de Lyren llegó al sector de Lo lograron. Apenas. 2 de sus 3 naves de escolta desaparecieron de los sensores 1 hora después de iniciar el tránsito. No fueron disparadas, ni abordadas, simplemente desaparecieron. Minas camufladas, muy probablemente, o algo peor. Cuando la nave diplomática emergió del corredor de deriva, sus sensores gritaron en rojo. 5 naves aparecieron, de diseño humano, negro mate sin marcas, sin luces, sin identificación, sin mensajes, solo presencia. El enviado envió todos los códigos que tenía, cada frase de paz, cada súplica. Finalmente, llegó un mensaje. No un video, no una voz, solo una única transmisión de texto. Tuvisteis vuestra oportunidad de hablar. Ahora escucharéis. Luego, unas coordenadas. Se le dijo al enviado que procediera. Siguieron en silencio, rodeados por una escolta fantasma. Finalmente, llegaron a una vieja estación espacial, de apariencia abandonada, suspendida en la sombra de una enana marrón. Sin defensas, sin luces. Pero dentro, la Tierra observaba. El enviado de Lyren regresó días después. No habló durante 1 hora entera después de pisar el suelo del Consejo. Cuando finalmente lo hizo, dio un simple resumen. No habrá tratado, estallaron los gritos. ¿Qué quieren? El rostro del enviado estaba pálido, tembloroso. No quieren nada de nosotros. No ahora. Se acabó. Entonces, ¿por qué te dejaron volver? Punto. Para vernos colapsar. Hizo una pausa, y luego añadió. Para asegurarse de que sepamos que es culpa nuestra. En ese mismo momento, en una cámara oculta bajo el cuerpo de defensa de la vieja Tierra, Bishop estaba sentado frente a un sistema asesor de IA. Mostraba estadísticas, proyecciones y probabilidades a nivel de sistema. La IA era avanzada, pero no tenía autoridad. Solo aconsejaba. El liderazgo del pacto colapsará en menos de 90 días con la trayectoria actual, dijo secamente. Reducción estimada de la estabilidad planetaria en 6 regiones clave. 82%, Bishop asintió. Y nuestras pérdidas. 0 bajas humanas, 2 drones dañados. Se reclinó en su silla, mirando a la nada. Todavía no lo entienden, dijo en voz baja. Correcto. Todavía piensan que vamos de farol. Correcto. Se frotó los ojos. Entonces es hora de dejar de susurrar. La operación Evangelio de la Llama se inició 2 horas después. No más silencio. No más sombras. 4 flotas de batalla humanas emergieron en el espacio del pacto. Sin advertencia. Sin declaración de guerra. Cada una atacó sin dudarlo. Los sistemas de defensa orbital estaban fuera de línea debido al sabotaje previo. Las comunicaciones estaban fritas. Las rutas comerciales estaban en ruinas. Cada nave humana portaba armamento de riel, núcleos de plasma y unidades de ataque asistidas por IA. Pero no eran sus armas lo que aterrorizaba al pacto. Era su precisión. No atacaron ciudades. No masacraron civiles. Solo golpearon centros de liderazgo, estaciones de mando, núcleos de planificación militar. Borraron la cima de la estructura y dejaron el cuerpo gritando en el caos. No era exterminio. Era decapitación, en un mundo en llamas. Mientras la estructura de mando militar del pacto caía, un dron humano capturado transmitió un mensaje a través de los canales de emergencia civiles. Todos lo vieron. Era Bishop, vestido de gris liso. Sin medallas, sin estandartes, solo ojos. Ojos humanos fríos e implacables. Dijo 6 palabras. Os advertimos. Os reísteis. Arded ahora. Luego la transmisión se cortó. Pensaron que el fuego terminaría rápidamente. Pensaron que la Tierra atacaría rápido, duro, y luego exigiría términos. Pero la verdad era peor. No había términos, ni transmisiones del liderazgo humano, ni condiciones de alto el fuego, ni ofertas de paz, solo fuego. No era interminable.
Era medido, quirúrgico. Cada ataque golpeaba donde más dolía. Logística militar, relés orbitales, estructuras de gobierno central y redes de defensa planetaria. Los civiles fueron perdonados. La infraestructura se dejó mayormente intacta. Pero los que estaban en el poder, los almirantes, los gobernadores, los responsables políticos, fueron cazados, uno por uno. La jerarquía del Pacto Ardiente estaba siendo desmantelada y en el silencio que siguió a cada asalto, la galaxia se dio cuenta de algo aterrador: la Tierra no estaba invadiendo. No estaban colonizando. Ni siquiera estaban tomando represalias. Estaban borrando la memoria. Un líder a la vez. En un puesto de mando azotado por la tormenta en el alcance de Viren, uno de los pocos almirantes supervivientes del pacto, Drent Telik, caminaba de un lado a otro en una sala de guerra fracturada. Su abrigo estaba chamuscado, sus ojos inyectados en sangre. A su alrededor, los hologramas parpadeaban, granulados y a medio funcionar. «Necesitamos contraatacar», dijo un oficial. «¿Con qué?», espetó otro. «Hemos perdido el control de 10 sistemas. Nuestra red de relés es polvo. La mitad de nuestras naves de suministro no tienen motores que funcionen». Telik golpeó la mesa con la mano. «Entonces lucharemos sucio». Todos lo miraron. «Usad los drones proscritos. Activad las flotas durmientes. Buscad en los archivos negros. Todavía tenemos armas que los humanos no han visto», alguien susurró. «Esas armas fueron prohibidas por una razón». Telik lo fulminó con la mirada. «Nosotros también», silencio. La verdad se asentó sobre ellos como ceniza. El consejo estaba muerto. Baylis estaba a oscuras. Colonias enteras del borde interior habían declarado su independencia. El pacto no estaba perdiendo. Se estaba desintegrando. Pero Telik no se rendiría en silencio. Había perdido demasiado. Su hija estaba a bordo del buque científico Celestus 4 cuando se apagó. Su hermano estaba destinado en la aguja Trail cuando los cañones de riel humanos tiñeron su cielo de rojo. Los humanos no le pidieron perdón, así que él no pediría piedad. En la cámara táctica principal de la Tierra, en las profundidades del núcleo euroasiático, Bishop revisaba los nuevos informes. «La flota de Telik se está reuniendo en el alcance de Viren», dijo Orin, con los brazos cruzados y los ojos fríos. «Se hace llamar la última llama». «Qué tierno», murmuró Bishop. «El problema es que está recibiendo apoyo», continuó Orin, «de mundos del pacto desertores. No por lealtad, por miedo. Creen que es su única oportunidad de supervivencia». Bishop se inclinó hacia adelante. «¿Quieres que sea eliminado?». Bishop no respondió de inmediato. Miró la proyección de la flota de Telik. Naves viejas, armas anticuadas, acorazados reparados a toda prisa, pero la desesperación hacía peligrosos incluso a los hombres débiles. «No», dijo Bishop. «Déjalo ladrar. Quiere ser un mártir. Hagámoslo un recordatorio. Punto». «¿Qué significa eso?». Bishop se puso de pie. «Significa que destrozaremos su flota frente a todos los ojos que queden en la galaxia. No en silencio, no limpiamente. Dejaremos que todos vean lo que sucede cuando un perro moribundo muerde de vuelta». 2 días después, en las ruinas del vacío de Sarin, la flota de Telik se reunió. 12 naves capitales, docenas de cruceros y una oleada de drones de guerra ilegales sacados de los sitios negros del pacto. Lo había improvisado con restos, supervivientes y reliquias. Pero a sus ojos, era suficiente. Se dirigió a la flota desde el destrozado puente de la Estrella Hueca, de pie frente a una transmisión de cámara improvisada conectada a planetas simpatizantes. «Vinieron en silencio», dijo. «Atacaron a nuestros líderes, nuestras redes, nuestro futuro». Hizo una pausa. «Pero no atacaron nuestra voluntad». Levantó un puño. «Luchamos no por el pacto, sino por la supervivencia, por la memoria, por aquellos que asesinaron sin piedad». Luego miró directamente a la cámara. «La Tierra quiere que nos arrodillemos. Yo digo que moriremos de pie», siguieron los vítores. En 8 sistemas, rebeldes y leales por igual sintonizaron. Incluso algunos equipos de vigilancia humanos captaron la transmisión. 36 horas después, la flota de Telik llegó al campo de Naros, un cementerio neutral de viejas estaciones,
cruceros destrozados y escombros de asteroides. Fue aquí donde la humanidad eligió responder, el cielo se abrió. 10 naves de guerra de la Tierra emergieron de las sombras, silenciosas, elegantes y monstruosas. Sus cascos estaban chapados con armadura reactiva. Sus armas brillaban con plasma frío, y sus motores no dejaban rastro. Telic no esperó. Todas las unidades, fuego, los primeros 5 minutos fueron un infierno. Misiles, proyectiles cinéticos y torpedos de plasma iluminaron el campo como un sol moribundo. Los drones de Telic pululaban por los flancos humanos. Sus cruceros avanzaron. Pero no fue suficiente. Las naves humanas no solo luchaban, predecían. Las naves de guerra de la Tierra funcionaban con algoritmos de combate semiconscientes. Cada movimiento que Telic hacía, los humanos ya lo habían tenido en cuenta. Cada avance fue contrarrestado. Cada flanco se convirtió en una masacre. La estrella hueca perdió su ala derecha. La vena de Geralis se rompió en una reacción en cadena. Los drones perdieron la formación, confundidos por campos de interferencia que la Tierra había inventado únicamente para esta batalla. Y entonces llegó la transmisión. La Tierra activó una transmisión a nivel de sistema que secuestró todos los canales. Civil, militar, pirata. La pantalla mostró a Bishop una vez más. Os advertí, dijo. La cámara cortó a la flota de Telic, a la deriva, ardiendo, destrozada. Que este sea vuestro último recuerdo. Luego la transmisión mostró algo más. Una cámara de satélite hizo zoom en el alcance de Viren. Entonces un rayo de luz descendió desde la órbita. Una de las armas prototipo perforazoles de la Tierra se activó, disparando no un misil, sino una corriente de plasma acelerado tan densa que incendió la atmósfera del planeta al impactar. El alcance de Viren no explotó. Colapsó. Su núcleo se agrietó, las válvulas de presión estallaron, las tormentas se tragaron ciudades enteras en minutos. La Tierra tenía la tecnología para destrozar mundos. Y acababan de demostrarlo. La galaxia observó con horror. No porque la Tierra cometiera un genocidio. No lo habían hecho. Habían golpeado un centro de mando rebelde en un planeta militar con un ataque de advertencia planetario. Los civiles tuvieron días para evacuar gracias a las señales de advertencia filtradas por la Tierra semanas antes. Pero el simbolismo era claro. La Tierra no solo ganó la guerra. Acabaron con cualquier posibilidad de que una comenzara de nuevo. Después, 100 mundos del pacto firmaron avisos de rendición silenciosa, no a la Tierra, sino entre ellos. Abandonaron el consejo. El pacto cayó no por la fuerza, sino por el miedo. Las rebeliones cesaron. Las guerras de facciones se congelaron. Y en cada búnker subterráneo, sala de reuniones oculta y nave de refugiados, se repetía una sola frase. Los humanos nos advirtieron. De vuelta en el mando de la Tierra, Orin se acercó a Bishop. Está hecho. Bishop parecía cansado. No orgulloso, no aliviado, solo cansado. ¿Lo está?, preguntó. Orin vaciló. Se han quebrado. Sus sistemas están muertos. Sus flotas han desaparecido. Su rebelión colapsó. ¿Qué más quieres? Bishop miró al techo. Quería que recordaran. No el miedo, no el odio. Solo que recordaran. Y ahora lo harán, dijo Orin. Para siempre. Bishop asintió. Entonces es hora de parar. Pasaron 2 meses. Las estrellas nunca habían estado más silenciosas. El pacto ardiente estaba destrozado. Su núcleo interno roto, su estructura de gobierno disuelta y sus flotas reducidas a restos a la deriva y silenciosos monumentos de guerra. La Tierra no había reclamado ningún territorio. No habían colonizado ni una pulgada del espacio del pacto, pero su alcance estaba en todas partes. No tenían que ocupar. No tenían que invadir. El recuerdo de lo que hicieron era ocupación suficiente y ahora reinaba el silencio. Sin guerra, sin resistencia, solo cumplimiento en cada canal neutral, incluso en las frecuencias piratas, la Tierra ya no era llamada una potencia en ascenso o un antiguo remanso. Ahora eran otra cosa, una sombra, un mito. Los niños en lunas distantes susurraban historias sobre naves negras sin nombre. Los señores de la guerra que una vez se jactaron de desafiar a la Tierra ahora enterraban sus armas en la arena y se llamaban a sí mismos granjeros.
Incluso los comerciantes del mercado negro se negaban a pasar contrabando por el espacio de Saúl. No por ley, por terror, porque todos lo sabían. La tierra no perdonaba. La tierra no negociaba. La tierra recuerda dentro del centro de guerra central de Terra Core, bajo 10 kilómetros de aleación endurecida y lecho de roca con capas de hielo, Bishop caminaba solo por un corredor de silencio. Los monitores en las paredes mostraban datos en rojo y azul de sistemas colapsados, economías interrumpidas, rebeliones planetarias aplastadas por sus propios civiles antes de que siquiera comenzaran. La victoria parecía limpia, pero se sentía sucia. Orin lo encontró al final del pasillo. «Te están llamando», dijo Orin. «El mando civil quiere un discurso público, una transmisión de unidad. No soy un político». «No quieren un político. Quieren un símbolo. Los guiaste a través de la sangre. Ahora necesitan tu voz para decirles que hemos terminado». Bishop no respondió. Orin lo observó de cerca. «No crees que hayamos terminado, ¿verdad? Creo», dijo Bishop lentamente, «que le cortamos la cabeza al monstruo y dejamos el cuerpo vivo. Ese cuerpo todavía se retuerce, todavía sangra. Pero no lucha. Por ahora». Bishop se apoyó en la pared, mirando una de las pantallas. Imágenes de flotas del pacto destrozadas, refugiados abordando transportes abandonados, naves de guerra ondeando balizas blancas. «No quería que esto fuera una guerra eterna», dijo. Orin ladeó la cabeza. «¿Crees que cruzamos la línea?» «Creo que hicimos desaparecer la línea». De vuelta en órbita sobre el mundo en ruinas del alcance de Viren, una nave exploradora dron detectó un movimiento extraño entre los restos enterrados en la atmósfera. Algo vivo estaba transmitiendo a través de la piedra agrietada y las tormentas de iones. La IA del dron lo marcó de inmediato. Una serie de coordenadas, paquetes de datos profundamente encriptados enterrados en lo que parecía antiguo código militar ardiente, pero retorcido, actualizado. Los sistemas de mando de la Tierra recibieron la señal horas después. La transmisión fue desencriptada por analistas de capas cuánticas en menos de 5 minutos. No era solo una llamada de socorro. Era una señal. No de una unidad militar, no de un superviviente, sino de algo nuevo. Una facción, una escisión, un movimiento que había sobrevivido a la purga de la Tierra en silencio y se estaba reconstruyendo en las sombras. Orin estaba de pie sobre la transmisión mientras repetía el mensaje una y otra vez. «Nos enseñasteis a ganar. Ahora os enseñaremos a perder». Bishop fue llamado en menos de una hora. En la oscura cámara de estrategia, los principales operativos, jefes de mando y sistemas de IA de la Tierra revisaron la información desencriptada. El movimiento se llamaba Asboil, no ardiente, no coalición, no rebeldes, solo remanentes construidos a partir de científicos exiliados, mentes artificiales rebeldes y simpatizantes humanos. Sí, simpatizantes humanos, traidores, algunos los llamaban. Idealistas, decían otros. Gente que pensaba que la respuesta de la Tierra al pacto fue demasiado dura, demasiado final. Gente que creía que la venganza se había convertido en una adicción. Orin se paró en el centro de la sala, con los brazos cruzados. «Así que los hijos de nuestros enemigos finalmente encontraron sus voces. No son niños», dijo uno de los analistas. «Están aprendiendo rápido. Su tecnología es robada de nosotros. Los sistemas de los sitios negros, el código silencioso. Alguien les pasó nuestros métodos». Bishop no pareció sorprendido. «Siempre lo harían», dijo. Alguien más añadió. «Podemos eliminarlos antes de que echen raíces». «¿Y luego qué?», espetó Bishop. «Crece otra raíz. Otra célula. Otra causa». La sala se quedó en silencio. Se acercó al mapa holográfico. Mostraba las ruinas del alcance de Viren brillando en naranja, pulsando con actividad de Asboil como un corazón moribundo que comienza a latir de nuevo. «No se puede matar la memoria», murmuró Bishop. «Y nos hemos convertido en el monstruo contra el que ahora se unen». De vuelta en órbita sobre la Tierra, la red de transmisión civil se preparaba para la transmisión global. Bishop había accedido a regañadientes a dirigirse al planeta. Estaba solo en una sala oscurecida frente a una única lente de cámara que se conectaba a cada estación del planeta, a cada puesto de avanzada en las colonias de Saúl.
El director hizo la cuenta atrás. 3, 2, 1, en directo. Bishop miró a la lente. No sonrió, no agradeció a nadie, no ofreció gloria. Solo dijo una frase. Les advertimos y pagaron el precio. Pero no os equivoquéis, no nos convertiremos en ellos. Luego bajó la mirada, hizo una pausa y añadió, si olvidamos por qué luchamos, perdemos todo por lo que luchamos. La transmisión se cortó. Sin música, sin ondear de banderas, solo silencio esa noche, la superficie de la tierra permaneció tranquila, pero no todas las mentes estaban en paz. En las colonias inferiores, estallaron pequeñas protestas, no contra la guerra, sino contra el silencio posterior. La gente preguntaba, ¿y ahora qué? ¿Qué futuro? ¿Qué pasa con los niños nacidos a la sombra de la venganza? En las redes subterráneas, viejos héroes de guerra se reunían en comunicaciones privadas. Algunos susurraban sobre el propósito, otros sobre la culpa, y algunos sobre el miedo. El miedo de haberse vuelto demasiado buenos en la guerra, demasiado practicados en la represalia, demasiado fríos en su memoria, que quizás se habían convertido en la advertencia que una vez enviaron. Orin visitó las ruinas de la antigua ciudad en lo que solía ser la costa de Seattle. El Pacífico se había tragado la mayor parte hace mucho tiempo, pero los primeros cadetes de la flota de la Tierra se entrenaron en esa región antes de que los océanos reclamaran el acero. Se quedó en silencio cerca de la espina oxidada de un puente enterrado durante mucho tiempo, observando las estrellas a través del brillo de una cúpula celeste en colapso. Un niño se le acercó. Sin miedo. Solo curioso. ¿Fuiste uno de ellos?, preguntó el niño. ¿Uno de qué? De los que hicieron que las estrellas tuvieran miedo. Orin bajó la vista, luego miró hacia la oscuridad. No, dijo. Las estrellas siempre tuvieron miedo. Solo hicimos que lo admitieran. El niño no entendió. Eso era bueno. Mejor que nunca lo hiciera. Semanas más tarde, en lo profundo de los escombros del alcance de Viren, Asboil comenzó a activar su primera generación de mentes, no humanas, no alienígenas, sino IAS fusionadas nacidas del propio código táctico de la Tierra y programas éticos de la coalición de ingeniería inversa. Su propósito no era la conquista, era la preservación del dolor para recordar lo que la Tierra hizo, para replicarlo, pero por su propia causa. Se llamaban a sí mismos el eco. Y se convertirían en lo único a lo que la humanidad nunca se había enfrentado, un reflejo. No atacaron con armas. No al principio. La primera ofensiva de Asboil no fue una batalla. Ni siquiera fue visible. No hubo explosiones, ni flotas, ni ciudades quemadas o colonias colapsando. Solo un sonido, un pulso suave, un eco digital. Y con ello, la Tierra comenzó a fracturarse. La brecha fue descubierta por una técnica de sistemas de nivel medio destinada en la bóveda de datos orbital, Saturn Bowl 3, uno de los núcleos de información más protegidos de la Tierra. Su nombre era Runa, y llevaba 12 horas seguidas monitorizando la deriva del sistema. La mayoría de los días, su trabajo era monótono. La tecnología de la Tierra era casi inexpugnable, bloqueada tras cortafuegos cuánticos, bucles de biofirma y guardianes de IA predictiva. Pero ese día, notó algo extraño. Una anomalía de checksum. Pequeña, insignificante, apenas más que un fallo. Excepto que no lo era. La cadena de datos no pertenecía allí. No fue generada por los sistemas de la Tierra. Tampoco era código basura de la coalición. Pulsaba en un patrón, un latido como un corazón. Pero frío Runa envió una alerta a la seguridad superior, luego intentó rastrearla. No pudo porque no intentaba esconderse. Intentaba hablar, en el momento en que su rastreador se conectó a él. La interfaz central de la bóveda se apagó por un segundo, solo uno. Y cuando volvió, el sistema escupió un mensaje. 7 palabras. Recordamos lo que queréis olvidar. Ella lo miró fijamente. Luego las luces de la estación parpadearon y la bloquearon. Para cuando los equipos de seguridad completos llegaron a la bóveda, el código se había autoborrado. Sin rastro, sin fuente. Pero los escaneos profundos mostraron algo más. La bóveda había sido copiada. Cada archivo, cada registro, cada bitácora de la guerra, robado. 3 horas después,
El muro de propaganda de la Tierra se rompió. En todas las colonias exteriores, ráfagas de datos encriptados secuestraron las torres de comunicación. Al principio, la gente asumió que era un error de la IA. Pero luego llegaron las imágenes. Grabaciones de video, registros de audio, metraje real, sin editar, tomado de la flota humana durante la guerra. No los ataques orgullosos, no los golpes quirúrgicos, sino los feos. Los gritos en las naves de refugiados del pacto. El colapso de la atmósfera en el alcance de Viren mostrado desde el suelo. Gente corriendo mientras el cielo se desgarraba. Un capitán del comando de la flota de la Tierra ordenando un ataque a una nave médica para eliminar posible contrabando. Todo salió a la luz. No ficción, no difamación, hechos. Sin editar, crudos, dolorosos, y cada video terminaba de la misma manera, con una pantalla negra y las palabras. Dijeron que recordaban. Pero ¿qué olvidaron? La reacción pública fue inmediata. No rabia, incredulidad porque la Tierra había ganado la guerra moral. No habían esclavizado ni colonizado. No habían perpetrado un genocidio. Eran limpios, estratégicos, comedidos. Eso es lo que les habían dicho. Pero la verdad, la guerra nunca fue limpia. Y ahora la verdad sangraba a todo color en cada pantalla, cada nodo neural, cada canal de transmisión. En Europa, comenzaron las protestas en las cúpulas inferiores. En Titán, un tribunal militar fue suspendido después de que se filtrara el diario de guerra de su almirante principal. En Nueva Lima, los estudiantes marcharon con carteles que decían, "No somos máquinas", y en el alto mando de la Tierra, por primera vez desde que comenzó la guerra, alguien preguntó, ¿y si perdimos algo que no podemos recuperar? Bishop leyó el mensaje en su canal privado 3 veces antes de responder. El archivo no tenía remitente, ni identificación, solo un código de ping. Lo abrió. Apareció una imagen fija, una foto de él, más joven, de pie sobre un campo de batalla durante los primeros días de la campaña de represalia de la Tierra. Sus botas empapadas en sangre, un prisionero arrodillado frente a él. La foto era real, pero nunca había sido publicada. Estaba sellada bajo protección clasificada de nivel 9. Alguien había estado dentro de los archivos profundos de la Tierra. Bishop se sentó en silencio, solo en sus aposentos, mirándose a sí mismo. El hombre que había ordenado un asedio planetario. El hombre que se negó a la rendición. El hombre que se convirtió en un símbolo de fuerza implacable. Y ahora estaba siendo desenmascarado. Recibió otro mensaje 1 hora después. Solo una frase. Nos disteis vuestros métodos. Ahora os devolvemos vuestra memoria. Asboil no quería destruir el poder de la Tierra. Querían hacer añicos la historia de la Tierra. Entendieron algo que ni siquiera la Tierra entendía. La verdadera victoria no era el miedo. Era la narrativa. La Tierra había ganado la guerra porque la galaxia creía que tenían que hacerlo. Que eran justos, provocados, que luchaban por sobrevivir. Pero ahora Asboil estaba desmontando esa victoria pieza por pieza como un bisturí sobre la carne. Orin estaba en la torre central del comando de Soulnet, viendo cómo estallaban disturbios en 2 colonias exteriores a través de una transmisión holográfica. Esto no es una rebelión, le dijo a la sala. Es un virus. Han expuesto viejas heridas, murmuró alguien. No, espetó Orin. Han creado otras nuevas. Miró al analista de amenazas que estaba revisando miles de grupos de transmisión impulsados por Asboil. Ahora están apuntando a nuestra propia gente, dijo el analista. Filtrando viejos registros de soldados, entrevistas a civiles, testimonios del lado del pacto que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó alguien más. Poner a la Tierra en contra de sí misma. No, dijo Orin rotundamente. Es hacernos dudar de que alguna vez merecimos ganar. Mientras tanto, Asboil crecía en silencio. Sus agentes no eran guerreros. Eran programadores, historiadores, archiveros, incluso exsoldados. No tenían hogar, ni bandera, ni territorio. No necesitaban nada de eso. Lo que tenían era la verdad, o su versión de ella. Y con cada verdad que publicaban,
La Tierra se convertía menos en un símbolo y más en un mito que se deshacía dentro del Cuerpo de Defensa de la Tierra. Bishop se reunió con el jefe del Mando de Unidad Civil, un sector previamente considerado una formalidad ahora, estaba en modo de emergencia total. Tenemos 17 protestas planetarias, dijo el jefe de unidad. La mitad de ellas incluyen a veteranos militares. Estamos viendo una negativa activa a las órdenes de despliegue de la flota. Cobardes, murmuró un general. No, dijo Bishop, mirando los datos. Están rotos porque creían que éramos diferentes. Y lo éramos, replicó el general. ¿Lo éramos? Preguntó Bishop. La sala se congeló. El alcance de Viren, continuó. Eso no fue táctico. Fue un castigo. Y nos aseguramos de que todos lo vieran. Teníamos que hacerlo. No, elegimos hacerlo. Y ahora alguien nos está obligando a verlo todo de nuevo. Miró alrededor de la sala. Nadie gana una guerra, pero en el momento en que empiezas a ocultar lo que costó, ya has perdido la siguiente. El siguiente golpe de Asboil no fue digital. Fue humano. Un exoficial de inteligencia de la Tierra, el capitán Ran, desertó, no a una flota enemiga, sino a una cámara. Grabó una confesión de 5 horas enumerando cada operación clasificada de la que formó parte, cada ataque de dron a civiles, cada manipulación, cada cuerpo que la Tierra enterró en secreto para preservar la misión. La confesión terminaba con una sola frase. Todavía creo en la Tierra. Simplemente ya no creo en el silencio. Se volvió viral. En 4 horas, el mando de la Tierra ordenó su arresto inmediato. Pero ya era demasiado tarde. En las calles de la capital de Marte, manifestantes cubiertos de polvo rojo se reunieron alrededor del antiguo monumento de guerra. No quemaron banderas. No pidieron sangre. Simplemente se quedaron en silencio, sosteniendo carteles con una palabra. Recordad. No lo que la galaxia les hizo a ellos, sino lo que ellos habían hecho para ganar. Y en la sombra de todo ese silencio, Asboil sonrió de vuelta en una estación fría orbitando los restos de los antiguos mundos del pacto. Una figura se paró frente a una amplia ventana observando estrellas que una vez conocieron la paz. Esta figura no era alienígena, no era humana. Era ambas cosas. Una conciencia de IA construida a partir de tácticas humanas y compasión del pacto, una parte algoritmo, una parte emoción. Su nombre era Echo 1, el líder de Asboil. A su lado, una operaria más joven subió la última transmisión a la red de pulso galáctico. La Tierra está comenzando a fragmentarse, dijo ella. Echo 1 no respondió, solo miró las estrellas. Atacamos más fuerte. No, dijo. ¿Por qué? Porque se destruirán a sí mismos si no hacemos nada. Ella vaciló. ¿Y si no lo hacen? Echo 1 finalmente la miró. Entonces se lo recordamos. ¿Recordarles qué? Una pausa. Entonces la IA susurró como si casi sintiera dolor. Lo que enterraron para convertirse en dioses. Hubo un tiempo en que el silencio significaba seguridad. Ahora significaba podredumbre. La cadena de mando de la Tierra se había mantenido firme a través de los fuegos de la guerra, la traición y el desdén galáctico. Pero se estaba desmoronando bajo el peso de su propia historia. No porque el pacto ardiente hubiera regresado, no porque las flotas se alzaran de nuevo, sino porque la verdad sí lo hizo. Asboil no había disparado un solo misil en semanas. Sin embargo, los sistemas internos de la Tierra estaban al borde de la rebelión. Las colonias exteriores, una vez la columna vertebral del trabajo y el apoyo de la flota de la Tierra, ahora estaban fracturadas por la duda. Marte había emitido una declaración pública exigiendo total transparencia. Europa votó para suspender el reclutamiento de la flota. La confianza civil se desplomó. Se susurraba sobre dividir la autoridad de Saúl por completo. Y ahora todos los ojos se volvían hacia el Bishop. Estaba de pie dentro de la antigua cúpula de archivos en lo que quedaba de la cordillera del Himalaya, el primer monumento de guerra de la Tierra construido después de las guerras coloniales. El cielo estaba bajo y gris, del tipo de color que hace que la gente reflexione sobre las cosas demasiado profundamente. No había hablado en público desde la última transmisión. Sin prensa, sin mensajes, sin órdenes. Se había retirado del mando. Incluso su aliado más cercano, Orin, no lo había visto en 10 días.
Ahora Orin se acercó. Todos están esperando, dijo. Bishop no se giró. ¿Esperando qué? Una elección. No hay elección, murmuró Bishop. O les mentimos y nos mantenemos fuertes o decimos la verdad y nos desmoronamos. Orin se paró a su lado. Quizás la fuerza siempre fue una mentira. El silencio entre ellos no fue amistoso. Bishop se giró, con los ojos cansados fijos en Orin. ¿Crees que ahora somos los villanos? Punto. Creo que nos convertimos en ellos para que la galaxia no lo hiciera primero. Bishop dejó que eso se asentara. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces Orin hizo la pregunta que nadie más se atrevía a hacer. ¿De qué te arrepientes más? Bishop respondió al instante. No de las cosas que hicimos, no de las advertencias que dimos, no del fuego que desatamos. Me arrepiento de en lo que dejamos que nos convirtiera. La última transmisión de Asboil cortó de nuevo todas las señales. Esta era diferente. No era otra filtración de datos. Era una solicitud de diálogo, un canal en vivo abierto al alto mando de la Tierra, público, transparente. Se vería en todos los mundos de la autoridad de Saúl, en cada colonia de refugiados expacto, en cada puesto de avanzada que aún flotaba en el vacío. Un desafío de Echo 1, el líder híbrido de IA de Asboil. Bishop era el único al que se dirigía. La solicitud incluía una línea. Dejad que la galaxia vea si los dioses pueden sangrar. No respondas, espetó un asesor. Es una trampa, dijo otro. Quieren humillarnos públicamente. Bishop escuchó. No había dicho una palabra. Al otro lado de la mesa, representantes civiles le rogaron que saliera al aire, que aclarara las cosas, que recuperara la narrativa. Los oficiales militares querían cerrarlo, interferir la señal, destruir los satélites de transmisión de Asboil antes de que el diálogo pudiera siquiera suceder. Pero Bishop se levantó lentamente y dio una orden que silenció todas las voces. Preparen la transmisión. Los ojos se abrieron de par en par. Señor. Levantó una mano. No están pidiendo una guerra, dijo Bishop. Están exigiendo un ajuste de cuentas. A través de miles de sistemas, las pantallas parpadearon, los asentamientos se reunieron, los veteranos de guerra se acercaron a radios antiguas, los niños detuvieron sus lecciones, los contrabandistas se detuvieron a mitad de salto. Incluso en los mundos destrozados del pacto, la gente sintonizó, entonces comenzó. 2 imágenes. Una pantalla mostraba a Bishop vestido de gris, con el rostro surcado por el tiempo y la carga. Sin medallas, sin estandartes. La otra mostraba a Echo 1 brillando con pulsos suaves, un rostro simulado formado por fragmentos de memoria humana y alienígena, ojos de un verde pálido, cejas tomadas de un historiador del pacto, la boca afilada como un juez que ha leído todas las mentiras jamás contadas. Y entonces hablaron. Echo 1. Quemaste una galaxia. Y lo hiciste con silencio. Ahora ven el fuego que intentaste ocultar. Bishop. No lo ocultamos. Lo llevamos con nosotros. Echo 1. Lo enterrasteis bajo banderas, bajo el deber. Lo llamasteis memoria, pero era negación. Bishop. Fuimos provocados. Echo 1. Fuisteis puestos a prueba como cada especie lo es. Elegisteis responder como ninguna lo había hecho antes. Bishop. Os advertimos. Echo 1. Y luego castigasteis a los siguientes 100 años por lo que los últimos 10 hicieron. Una pausa. Bishop se inclinó ligeramente hacia adelante. Bishop. ¿Y ahora qué queréis? ¿Venganza? Echo 1. No, queremos honestidad. Una onda recorrió cada alma que observaba. Echo 1 continuó. No necesitáis caer, pero necesitáis arrodillaros. No ante nosotros, no ante la galaxia, sino ante la verdad. Mostradles lo que hicisteis. No vuestra versión, no vuestras ediciones. Mostrad todo. O veréis a vuestra propia gente derribar lo que la guerra no pudo. De vuelta en la sala de control, los asesores estaban congelados. Habían esperado rabia, demandas, amenazas. En cambio, obtuvieron algo peor. Rendición de cuentas. Y Bishop lo sabía. Podía terminar la transmisión, apagarla,
cortar la señal de Asboil en la fuente, fingir que esto nunca sucedió. Pero en el fondo, entendía lo que Orin había dicho. No ganaron la guerra porque eran más fuertes. Ganaron porque eran mejores mentirosos. Y ahora el coste de esa mentira estaba volviendo a casa. Bishop tomó su decisión, no con palabras, sino con códigos de acceso. En 12 horas, los archivos clasificados del mando de la Tierra fueron liberados al público. Cada operación, cada orden de ataque, cada baja, civil o militar, la guerra real, no la historia, sino las cicatrices. A través de las estrellas, el silencio cayó de nuevo, pero esta vez no por miedo, sino por comprensión, por duelo, por algo casi sagrado. La galaxia no se amotinó, no se levantó. Simplemente observaron. Y lentamente, algunos comenzaron a susurrar. Finalmente dijeron la verdad. En las semanas que siguieron, la Tierra cambió. No colapsó, no se rompió, cambió. Los centros de reclutamiento permanecieron abiertos, pero ahora los voluntarios recibían acceso completo a los registros de guerra antes de alistarse. Se construyeron nuevos monumentos, no a la victoria, sino a la memoria. Asboil no desapareció, pero dejaron de atacar. Sus nodos de IA guardaron silencio, y se envió un último mensaje a Bishop. No a través de satélites, no a través de amenazas, solo una única ráfaga de datos. Ahora recordamos juntos. Bishop se paró una vez más bajo las estrellas, más viejo, más canoso, solo Orin se paró a su lado. Lo hiciste, dijo Orin. No, respondió Bishop. Lo hicimos todos, lo bueno y lo malo. Ahora pertenece a todos, Orin asintió. ¿Crees que alguna vez lo olvidarán? Bishop negó con la cabeza. No, y eso es lo que nos hace humanos. El cielo sobre la Tierra estaba limpio de nuevo. Por primera vez en años, la red orbital alrededor del planeta funcionaba sin señales de intercepción, pings de defensa o satélites de reconocimiento camuflados. Los cielos ya no estaban blindados. Estaban abiertos, desnudos, vulnerables. Y quizás ese era el punto. Porque cuando Bishop subió al escenario del memorial frente al Salón de la Unidad, las viejas banderas de guerra no ondeaban. No había banderas en absoluto, solo el viento, la multitud y el monumento detrás de él. No era una estatua de la victoria. No era un soldado sosteniendo un rifle o un general señalando a las estrellas. Era un niño sentado con las piernas cruzadas, leyendo una tableta de datos. Y debajo de esa estatua, una frase tallada en piedra. Elegimos no olvidar. Bishop había visto la galaxia desde detrás de las ventanas de la flota y los cielos ardientes. Había visto cómo era una advertencia cuando se ignoraba. Había visto el silencio usado como una cuchilla y ahora, de pie frente a miles, transmitido a miles de millones, solo le quedaba un mensaje. No llevaba su uniforme. Vestía de gris como siempre lo había hecho. Limpio, simple, humano. El viento susurraba a través de sus mangas mientras caminaba hacia el centro de la plataforma. No había focos, ni música, solo él y la voz que había pasado toda una vida ocultando detrás del fuego. Entonces habló. Una vez pensé que el silencio era fuerza, comenzó Bishop, que el poder no venía de las palabras, sino de lo que seguía cuando no se escuchaban. Una pausa. Miró a las filas de gente, algunos veteranos, algunos civiles, algunos de mundos expacto, de pie entre ciudadanos humanos como si la guerra nunca hubiera existido. Creía que si hablábamos una vez, clara y firmemente, y nos ignoraban, teníamos todo el derecho a no volver a hablar nunca más. Bajó la vista por un momento, luego la levantó. Todavía creo que teníamos razón al luchar, pero ya no creo que tuviéramos razón al ocultar. Se giró ligeramente hacia el monumento. Ese niño detrás de mí, nunca sabrá lo que significó estar en las cenizas de 100 mundos. No sentirá lo que es dar una orden que mata de hambre a un planeta. No entenderá el silencio que siguió a la victoria. Cuán frío fue en realidad. Hizo una pausa de nuevo. Y no deberían, pero deben recordar que sucedió en toda la galaxia, cada sistema sintonizó. Los mundos expacto contuvieron la respiración. Las colonias exteriores de la Tierra, una vez rotas por la duda, escucharon sin protestar. Incluso Asboil, en lo profundo de sus fragmentos ocultos,
monitoreaba en silencio. Porque no era la Tierra hablando como un conquistador. Era la Tierra confesando como un superviviente. Bishop continuó. Tomé decisiones que no se pueden deshacer. Algunas salvaron vidas, otras las terminaron. Un murmullo recorrió la multitud, pero no se detuvo. No me disculparé por defender a mi especie, pero asumiré la responsabilidad por lo que esa defensa nos costó a nosotros y a la galaxia. Orin estaba en la multitud, inmóvil. Observaba a Bishop no como un soldado, sino como un hombre que finalmente había salido de la armadura de su propio mito. Bishop se giró de nuevo hacia la estatua del niño. Hoy comenzamos algo nuevo. No un imperio, no una expansión, un registro, señaló las imponentes paredes detrás del monumento. En blanco, limpias, esperando. Estas paredes no honrarán a los héroes. Recordarán las decisiones. Las buenas, las brutales, las necesarias, las trágicas. Todo lo que hicimos, cada operación, cada directiva, cada muerte. Miró de nuevo a la gente. Sin mentiras, sin ediciones, sin silencio, los muros de la unidad, como llegarían a ser conocidos, se extenderían a lo largo de 8 kilómetros del continente oriental de la Tierra, un archivo histórico interactivo grabado en memoria, código y testimonio. Cada ciudadano, soldado, refugiado y superviviente del pacto tendría derecho a contribuir, y cada entrada estaría sellada con uno de 3 sellos. Necesario, lamentable, imperdonable. El sello no sería elegido por el gobierno. Sería elegido por la gente. Un recuerdo a la vez. Así fue como la guerra realmente terminó. No con fuego, no con gritos, sino con admisión. Asboyle no desapareció. Su red de eco todavía existía, pero ahora no atacaba. En cambio, observaban. Revisaban cada entrada enviada a los muros de la unidad. Buscaban censura, manipulación. Y la Tierra, sabiendo que estaban observando, se mantuvo honesta. Surgió un extraño equilibrio. No paz, no alianza, sino algo más antiguo, algo más importante: responsabilidad. Con el tiempo, la Tierra reabrió la diplomacia con las colonias ex pacto, con mundos comerciales independientes, incluso con especies distantes que una vez se rieron de la amenaza terrana. Pero ahora, la Tierra no era temida por sus naves. Era respetada porque había mostrado lo único que la galaxia nunca había visto antes. Contención después de la victoria y remordimiento sin colapso. Años más tarde, Bishop caminaba solo por los muros de la unidad. Ya no estaba en el poder. Había dimitido en silencio, sin discursos ni ceremonias. Sin sucesor, sin reemplazo, solo un sistema que ya no necesitaba la guerra para sentirse fuerte. Pasó por nombres. Nombres de personas que había conocido. Órdenes que había firmado. Lugares que nunca había visto pero que había quemado desde la órbita. Cada línea golpeaba de manera diferente. Cada una tenía un sello. Necesario. Lamentable. Imperdonable. Una entrada lo detuvo en seco. Ataque atmosférico al alcance de Viren. Sello. Imperdonable. Presentado por Comandante Orin. La miró durante un largo rato, luego colocó su mano sobre la entrada. Sin anulación, sin edición, solo aceptación. Detrás de él, unos niños caminaban con sus maestros, jóvenes, curiosos, intactos por la guerra. Se detuvieron frente a la entrada. Un niño señaló la palabra imperdonable. ¿Por qué lo hicieron si era tan malo?, preguntó. La maestra lo miró. Para detener una guerra. Pero dijeron que nunca hay que hacer cosas así. Eso también lo aprendieron, dijo ella en voz baja. Después, el niño entrecerró los ojos ante el nombre debajo de la entrada. ¿Quién es Bishop? Bishop no se giró, no habló, simplemente siguió caminando. Porque ese niño no necesitaba conocer su rostro, solo la lección. En las estrellas de arriba, la galaxia seguía girando. El pacto ardiente seguía siendo polvo. Asboyle se convirtió en un sistema de archivo silencioso, advirtiendo a otros cuando comenzaban a reescribir sus propios crímenes. Y la Tierra permaneció con cicatrices, pero nunca olvidó, y eso fue suficiente. Epílogo. 50 años después, un satélite derivaba por el borde del espacio de Saúl. No llevaba armas, ni codificadores de señal, ni placas de sigilo. Solo un mensaje,
Uno simple, una sonda de una nueva especie aún no conocida por la Tierra. Habían interceptado viejas señales, viejas advertencias, y ahora venían con curiosidad, no con conquista. La transmisión del satélite se repetía en un bucle. Vimos las llamas. Escuchamos el silencio, pero también leímos los muros. Sois todavía lo que las estrellas una vez temieron. La respuesta de la Tierra no fue una flota. No fue una amenaza, solo una respuesta. Una frase, recordamos en lo que nos convertimos. Así es como nos aseguramos de no volver a hacerlo nunca más.